Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dio este numerito? La velocidad con la que crece la temperatura cuando este dron va midiendo la temperatura en distintos puntos de la placa, esa metálica. Nota física, bueno, que es la velocidad, una reacción. Moles sobre segundo, si es en química, si es en una red de internet, megabytes sobre segundo, una velocidad de un caudal, litros por minuto, por hora, centímetros por segundo, si es el crecimiento de una población, número de individuos por unidad de tiempo, y si medís la intensidad de la corriente, número de electrones por unidad de tiempo. En general, la velocidad de cambio dada se mide respecto de la variable tiempo, ¿eh? Respecto del tiempo. Situación 2. ¿Qué vamos a tener en la situación 2? En vez de tener un dron jugando en el espacio, entonces vamos a tener una función que la voy a llamar W, que depende de X y Z. ¿Quién van a ser la X y la Y, Z? El dron en el espacio, blando. ¿Qué mide el dron? Lo que a vos se te ocurra. ¿A qué altura está el dron? La temperatura que hay en un lugar, la humedad, la densidad de algo. Y a su vez, el X va a ser una función que depende de T. El Y va a ser una función que depende de T. Y el Z va a ser una función que depende de T. ¿Y qué te van a pedir? Derivar W respecto de T. Punto. No es muy complicado. O sea, vos tenés la variable W que depende de tres letritas. Una es X, otra es Y, otra es Z. X depende de T, Y depende de T, Z depende de T. ¿Qué te va a interesar saber? ¿Cómo se modifica W respecto de T? Esta cuenta, derivada total. ¿Está? Si uno les muestra a los alumnos que se hiciera la composición, yo tengo una función que depende de X y Z, pero que esta X tiene algo con T, o sea, depende de T. Esta Y tiene algo con T y esta Z tiene algo con T. Si yo sustituyo el X, el Y y el Z, lo que resulta es una función que bautizo F asterisco que solo depende de T. Con lo cual, cuando derivo W, lo derivo respecto de la única variable que esté. Entonces, esto es derivada total, no es parcial. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Va bien? Sí, Sí, por es ahí va bastante bien. sencillo esto. Son cuatro teoremas que lo único que tenés que saber hacer es bien los cuadritos de dependencia. ¿Cómo derivás W respecto de T? Te agregué. Si vos querés derivar W respecto de T, son perdón, son tres caminos. El primer camino es este por este. O sea, es la derivada parcial de W respecto de X por derivada de X respecto de T. Primer camino. Una es parcial, otra es total, ¿eh? Segundo camino, derivo W respecto de Y por la derivada de Y respecto de T, más tercer camino. Tercer camino es derivar W respecto de Z parcial por Z respecto de T, por derivada de Z respecto de T. Y después hace lo mismo. Y la pregunta sería, profe, pero esto no se termina nunca. No, no se termina nunca. Tiene aplicación física importante hasta esta dimensión, porque en esta dimensión podés pensar que el dron, que antes estaba en una placa, que podía ser algo que iba por el piso, ahora lo tenés volando en el aire. El X y Z te da dónde está el dron en ese momento, y el W puede medir la temperatura, la humedad, la altitud, lo que vos quieras. Está ahí el T, siempre es tiempo. Yo voy a aplicarle un ejemplito que primero voy a hacer este, que es una pavada, y después lo voy a aplicar a un ejemplo de un volumen de un cuerpo que aumenta con el tiempo y te dan la velocidad con la que aumentan las aristas del cuerpo y te piden cómo cambia el volumen en un determinado tiempo.
Pero primero voy a hacer unos medios mecánicos. Mi único consejo con esto es esto que me están pidiendo, que por ahí les convendría primero hacer todas las derivadas. Miren que dice el ejercicio. Esperen que lo agrande un poquito. ¿Lo ven bien ahí? ¿Todo el mundo ve? Sí, profe. Sí, sí, se Sí. ve bien. La función f depende de x, de y, de z. Entonces yo digo, bueno, primero calculemos todas las derivadas y después hacemos la cuenta. Si yo derivo acá, che, ¿dónde voy a escribir? No sabía dónde estaba el lapicito. Empezó. Si yo derivo acá, derivada de w respecto de x, daría 3x cuadrado por y al cuadrado por seno de z. ¿Va bien? Sí. Y Tendría que... derivo w respecto de y. Quedaría x al cubo por 2y por seno de z, porque lo único que derivo es el y cuadrado. Y si derivo w respecto de z, esto daría el x cubo queda, el y cuadrado queda por coseno de z. ¿Va bien? Sí, Muy bien. Y sí, ahora sí. derivo las tres funciones que son derivadas totales. Si derivo x respecto de t, da e a la t. Si derivo y respecto de t, da coseno de t. Y si derivo z respecto de t, da menos seno de t. Y ahora me hago el cuadrito. W depende de quién. De x, de y de z. X depende de t, y depende de t, z depende de t. ¿Cómo calculo esta la derivada que me piden? Digo, bueno, si quiero derivar w respecto de t, tengo que hacer derivada parcial de w respecto de x. Lo escribimos más arriba hace un ratito. Derivada de x respecto de t. Más parcial de w respecto de y. Por derivada de y respecto de t. Más parcial de w respecto de z por derivada de z respecto de t. Y ahora reemplazar, nada más. Derivada de w respecto de t va a ser esto. Como ya las hiciste tú, a las derivadas es ir a calcularlas. Estaba esto. 3x cuadrado y al cuadrado por seno de z. Por derivada de x respecto de t, e a la t. Más derivada de w respecto de y, esta. X al cubo por 2 y por seno de z. Por derivada de y respecto de t, coseno de t. Más z respecto de, perdón, w respecto de z queda x al cubo por y cuadrado coseno de z por derivada de z respecto de t, que es menos seno de t. Che, hasta acá va bien, que no les veo las caras. Sí, oye. Sí, sí, pues se está atendiendo por ahora. ¿Bien? No es una cosa difícil, ¿eh? Para explicarla habitualmente, de las más fáciles que hay. Y ahora que sabemos que el t vale 0, ¿qué te conviene hacer? Si t vale 0, buscar el valor de x, de y, de z. Decís, bueno, a ver, si en esto reemplazo la t por 0, queda e a la 0, da 1. Si acá reemplazo la t por 0, queda seno de 0, da 0. Y si en z reemplazo la t por 0, queda coseno de 0, vale 1. Y entonces podés hacer la cuenta para el t igual 0, porque vos sabés que cuando t vale 0, el x te dio, creo que era 1, ¿no? El y 0 y el z 0, Uno, creo. el z1, iba a decir eso. Será que vamos a controlar, ¿eh? Pues no hacemos todo mal. Todo el mundo entiende lo que hago para no reemplazar tanto, reemplazo el t. El t me dio el x1, el y0, el z0. Bueno, y ahora me lo cuento. Derivada de w respecto de t. La x vale 1, así que esto quedaría 3 por 1 al cuadrado, por y que vale 0, me anulo todo. Ya ni me gasto.
Esto da 0 porque hay un factor que es 0. Más x vale 1, 1 al cubo, por 2, por y que vale 0, ya a mí me gasto, me anulo todo, porque hay un factor que vale 0. El x cubo vale 1 al cubo, el y vale 0, por coseno de 1, por menos seno de 0, como hay un factor que vale 0, me anulo todo, esto da 0. ¿Está bien? Ni siquiera me tengo que complicar mucho con reemplazar el x, el y, el z. ¿Está? Sí. Ujú. Vamos al del volumen. Dice esto. Una caja con caras rectangulares de 3 centímetros de ancho inicial, 8 centímetros de largo inicial y 4 centímetros de altura inicial, cambia su volumen en cada instante en cada una de las 3 direcciones. Crece a 2 centímetros por segundo el ancho. Decrece el largo a 5 centímetros por segundo y aumenta la altura a 2 centímetros por segundo. Preguntar, calcular la razón a la que cambia el volumen de la caja. Pregunta B, hallar en qué instante el volumen de la caja es máximo. Entonces miren los datos que tengo. Ancho inicial es 3 centímetros, lo llamé I sub 0 yo, posición inicial. Y la velocidad con la que crece el ancho es 2 centímetros, creciendo 2 centímetros el ancho. Entonces voy a hacer un dibujito aquí al costado. Una cajita. Vamos a llamar a esto ancho. Y esto es el largo, para ser coherentes, X, y esto es la altura, que la llamamos A. Entonces, el ancho inicial es 3 centímetros por segundo, y la velocidad con la que crece, 2 centímetros por segundo. Eso significa, acá tengo la cajita dibujada, a ver si entienden esto que voy a escribir acá. La fórmula de la I es 3 más 2 por T. ¿De dónde sale este? Miren, a ver, de física. La posición con la que se mueve un móvil siempre es la posición inicial más la velocidad que tiene al comienzo por el tiempo. Entonces, el ancho lo llamé I. La posición inicial de este I es 3, por eso puse 3. Y la velocidad con la que aumenta es 2. Entonces, I, la fórmula del I es posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Está bien? A tiempo cero, el ancho era 3. Pasó un segundo, el ancho es 3 más 2. Pasaron 2 segundos, el ancho es 3 más 4. Pasaron 3 segundos, el ancho es 3 más 6. ¿Qué pasa con el largo? El largo es X. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula del X? Posición inicial, 8. Velocidad con la que crece, en vez de aumentar esto baja, menos 5 por el tiempo. O sea que el tiempo cero, el largo era 8. Pasó un segundo, 8 menos 5. Pasaron 2 segundos, negativo. Tirarlo al petróleo. Y la altura. Dice que la altura inicial era 4. O sea, la fórmula de la altura va a ser altura inicial 4. Y como aumenta 2 centímetros por segundo, más 2 por t. ¿Va bien? ¿Todo el mundo entendió esto? ¿Muchachitos? Sí. Muy bien. Sí, ¿Qué sí. me van a pedir? ¿Sí? Dale, vuelvo atrás. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Qué me van a Sí, preguntar? profe. ¿Cómo se modifica el volumen de la caja en el tiempo? ¿Cómo cambia el volumen de la caja en el tiempo? Entonces, yo voy a mostrar acá. Fíjense que no me dieron ninguna función, la tengo que poner yo. ¿Cómo se calcula el volumen de una caja? Pregunta del ejercicio, averiguar cómo cambia el volumen en el tiempo. Lo que yo sé, a ver si no lo copié mal, que esto era 4 más 2t, ¿no? A ver, la altura la tengo allá, 4 más 2t. El ancho era 8 menos 5t. No, el largo era 8 menos 5t. Me lo pongo acá bien. X era
8 menos 5t, y el ancho que decía que era igual, que decía 3 más 2t. ¿Va bien? ¿Cómo se calcula el volumen en la cajita? Multiplicar los tres. Las 3. ¿Pero de dónde viene? ¿Sabes de dónde viene eso? Una cosa re fácil. Superficie de la base por altura. Claro. Como la base de largo tiene X y de ancho tiene Y, la base es un rectángulo, esto queda X por Y. Y la altura la llamé A, queda X por Y por A. ¿Va bien? Sí. Muy bien. Ahora, me piden calcular la derivada, la velocidad con la que cambia el volumen en el tiempo. Entonces, miren lo que dice. El volumen es X por Y por A. A su vez, X es igual a 8 menos 5t. Y es igual a 3 más 2t. Y la altura es igual a 4 más 2t. Si yo hago mi cuadrito, tengo que el volumen depende de X, de Y, de T, perdón, de X, de Y, de A, y a su vez X, Y de A dependen de T. ¿Va bien? Sí. Quiero la derivada. ¿Qué hago? Derivada del volumen parcial respecto de la variable X, por derivada de X respecto de T, más derivada del volumen respecto de Y por derivada de Y respecto de T. Una es parcial, otra es total, ¿eh? Más derivada del volumen respecto de A por la derivada de A respecto de T. Y las derivadas son una pavada. ¿Quién es la derivada de B respecto de X? Acá, ¿cuánto da? ¿Y por A? Y por A. Muy bien. Y si derivo volumen respecto de Y, X por A. X por A. Y si derivo volumen respecto de A, X por Y. Quedaría, claro. XY. XY. ¿Va bien? ¿Está? Entonces, ¿qué me va a quedar acá abajo si reemplazo? Ah, y después tres derivadas que son una pavada. ¿Cuál es la derivada de X respecto de T? Acá. Cinco. Menos 5. Menos Menos 5. cinco. Y la derivada de Y respecto de T. Te queda 2. Dos. 2. Y la derivada de A respecto de T, También 2. también 2. Porque era la velocidad con la que crecía eso. Así que, si yo reemplazo, ¿qué quedaría? Derivada del volumen respecto de X es Y por A. Por derivada de X respecto de T, que era menos 5. Más, derivada del volumen respecto de Y es X por A. Por derivada de Y respecto de T, que era 2. Más, derivada del volumen respecto de A, que era XY. Por derivada de A respecto de T, que es 2. ¿Va bien? Sí, sí. Sí, profe. Si esto me lo piden, vamos a suponer, me lo piden al cabo de un segundo. ¿Qué me conviene hacer? El T vale un segundo. O sea que, pero acá no hay T. ¿Qué te conviene hacer? Ver dónde estaba, cuánto valía el X en un segundo, cuánto valía el Y en un segundo y cuánto valía el Z, el A en un segundo. ¿Qué es reemplazar? 8 menos 5 por 1, 3. Y es 3 más 2 por 1, 5. Y A es 4 más 2 por 1, 6. Y entonces puedo calcular cómo varió el volumen al cabo de un segundo. A ver si me da un número coherente. Y por A, Y es 5. Por 6 por menos 5. Más X es 3. Por A que es 6 por 2. Más X que es 3 por Y que es 5 por 3.
Esta cuenta da 6 por 5, 30 menos 150. 3 por 6, 18 por 2, 36. Profe, Sí, ahí en el último, ¿no sí, sería 3 por 5 por 2? por 2. Qué suerte que alguien te está mirando atenta. Muy bien, gracias. Gracias. Hace un ratito que estaba explicando máximos y mínimos en análisis 1, el máximo me había dado 10 y puse 5. Y la chica me dice, profe, entendí todo, pero no entiendo dónde sacó el 5, me dijo. No sé por qué puse 5. Y acá más o menos lo mismo. 3 por 5, 15 por 2, 30. Y esto da menos, ¿está bien? Menos 84. Fíjense si la cuenta está bien. Sí, menos 84. Esto Tendría. es, ¿sí? ¿En qué unidad me tiene que dar? Acuérdense que todo se medía en centímetros. Centímetros sobre. Ah, no, solamente no. Centímetro cúbico, porque es volumen. Muy bien. ¿Sobre qué unidad? Eh, Sobre segundo. Sobre segundo, pero. segundo. Porque es Ah, cómo varía el volumen en el tiempo. O sea, si yo pienso en una unidad de medida de eso es cómo cambia el volumen. Litros, centímetros cúbicos, decímetro cúbico, pero todo estaba en centímetros. Así que tiene que dar en centímetro cúbico respecto del tiempo. ¿Está? ¿Está bien? Se achicó la caja. Perfecto. Y iba a preguntar yo esa pregunta. La caja ya, ¿quién fue la responsable de la chica de la caja? ¿Por qué se achicó en vez de agrandarse? A ver si se dan cuenta. por X, digamos. Por X, porque la velocidad con la que disminuía X, ¿cuánto era? Menos 5. Menos 5. En un segundo, solo el largo de 8 pasó a valer 3. Porque como se disminuía a razón de menos 5 centímetros por segundo, la caja se achicó mucho. Fíjense, ¿qué dice esto? Que la caja se achicó cuando t vale un segundo, o sea, un segundo después de que comenzaste esto, se achicó 84 centímetros cúbicos. Y el responsable fundamental de esto es que el X disminuía muy rápido. ¿Va bien? ¿Todo el mundo Capaz entendió? si el X era mucho, ponerle 1 o 2, quizás no iba a disminuir a lo sumo. Exactamente, sí. Digamos, el largo aumentaba 2 centímetros por segundo y el ancho aumentaba 2. Como el alto y el ancho aumentaban y el largo No iba a disminuía. afectar mucho. Exactamente. ¿Va bien? Bueno, del ejercicio 8 solo les voy a poner una fórmula porque es igual al otro. Pero después me preguntan de este ejercicio, me preguntan la fórmula del volumen. Dice que el radio de un cono circular, y entonces quiero mostrar lo que es un cono circular. ¿Y qué es el radio? Si yo dibujo el radio de la base. El radio es este. De un cono circular decrece a 1,8 centímetros por segundo. O sea, la velocidad con la que este se mueve baja es menos 1,8 centímetros por segundo. Y la altura disminuye a razón de 2,5 centímetros por segundo. Esta sería la altura, la velocidad con la que baja la altura. Obvio que esto se va a achicar cada vez más. 5 centímetros sobre segundo. ¿A qué razón cambia el volumen? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula del volumen de un cono? Si yo tengo un cono, bueno, por lo menos a mí me martirizaron en la primaria con esto, que les voy a mostrar ahora. Y si hago un cilindro que tenga la misma base que ese cono y la misma altura. O sea, yo lo que estoy segura es que esta superficie y esta superficie se pueden superponer. ¿Está bien? Y la misma altura. O sea, calculás la altura de este cono y la altura de este cilindro, la misma. Si vos llenás esto de arroz y lo volcás acá adentro, necesitas 3 de estos para completar este. Necesito 3 conos para completar un cilindro. Me acuerdo. Es muy difícil construir un cono es una pavada, no agarras un cono, no, un cilindro es una palabra, agarras un rectángulo y lo doblás. Lo haces así. ¿Me están mirando o no estoy visible? Sí, sí, se ve. Sí, estoy Sí, la visible. vemos, la vemos. Muy bien. El problema es,
Yo agarro el mismo papel, el mismo papel. Con este me dibujé el cilindro. Bárbaro, perfecto. Ahora trata de dibujar un cono. O sea, trata de con el mismo papel hacer un cono. ¿Qué te pasa cuando tenés que cerrar el cono? Vos lo tenés que cerrar de tal manera que te quede la misma altura adentro, no acá afuera. Eso se llama directriz en el cono. Entonces es bastante complicada la construcción hasta que uno descubre que en realidad tiene que cortar una cosa. Me acuerdo que a mí me lo hizo hacer en la primaria. Esto, tono, ¿no? Cerradito. Para eso es una pavada. Agarrás un rectangulito con dos circulitos, le pones el piso, el techo, tenés el cilindro. Esto es lo que es difícil, porque esto, la forma de esto es así. Miren, es una cosa así, medio bombé, que vos la tenés que cerrar. Y por supuesto la base es un circulito más. Pero, ¿qué tiene que pasar? El circulito de la base lo voy a poner acá. ¿Ven? Esta base y estas son iguales. Esta, cuando vos la cerrés, tiene que dar vuelta alrededor de esto, para cerrar, ¿no? Yo agarro esto, lo cierro y acá abajo me tiene que dar un circulito. Y es muy difícil, porque uno aprende Pitágoras, porque pues no es difícil. ¿De qué lado tengo que cortar esto? ¿De qué dimensión tengo que cortar esto? ¿Cuál es la medida de esto? Les cuento que la medida de esto es esta. Y se saca con Pitágoras, porque esto es el radio de la base, que vos lo tenés en el cilindro, y la altura la tenés, porque coincide. Pero yo no sabía Pitágoras cuando estaba en la escuela primaria. Así que me costó mucho construir, porque la maestra nos mandó, tienen que traer un cono y un cilindro con la misma base y la misma altura. Yo la quería matar, porque no daba. Me acuerdo que en mi casa laburaban todos, nadie sabía matemática, pero no, era difícil la construcción. Pero ¿para qué nos hizo hacer eso? Porque llevó yerba y nos hizo llenar de yerba el cono y ver cuántos conos entraban en un cilindro. Y yo me lo acuerdo hasta el día de hoy, que necesito 3 conos para un cilindro. Esto significa que el volumen del cilindro, porque todo esto se los dije para esto, que el volumen del cilindro no, el volumen del cono es igual a 1/3 del volumen del cilindro. Ah. Porque si necesito 3 conos para llenar un cilindro, el volumen Y es el un volumen del tercio. cilindro es muy parecido al de la caja. O sea, El sería la volumen del cilindro superficie es del super... círculo por la altura. Exactamente. Y como el volumen del cilindro es superficie de la base por altura, y la base es un círculo, esto queda pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Está? Le pasa a varias figuras. Si, escuchen esto, si el cono, en vez de ser de base circular, es el cono de papa frita que te vende en McDonald's o esos que son base cuadrada, pasa exactamente lo mismo. O sea, si yo meto un cono de base cuadrada adentro, lo lleno de papas fritas y lo pongo adentro de un cuerpo que tenga la misma base y la misma altura, necesito 3 de conos para completar un cuerpo. Cuando uno va al final de análisis 2, les cuento que esto se puede demostrar con integrales. También lo que me hizo la maestra me sirvió para acordármelo hoy, lo que me hizo hacer la maestra. Pero con integrales uno puede demostrar por qué el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro. Bien, bueno, información más que suficiente la que les di. Ahí ven que es 1/3 de pi por radio al cuadrado. Vamos al caso 3. ¿Quieren preguntar algo? No, No. por ahora. Bueno, caso 3. 4 casos, les dije. El primero era una función que dependía de 2 variables, cada una de esas 2 depende de t. El segundo era una función que dependía de 3 variables, cada una de esas 3 variables depende de t. Ahora empieza el baile de las letras, como digo yo. Cada función, la función va a depender de 2 variables. Y cada una de esas 2 variables va a depender de 2 variables. ¿Qué listo, profesora? O sea, yo voy a tener una función, miren lo que tengo acá, f de x, y a su vez la x es una función que depende, acá la llamé s y t, y la y también depende de 2 variables. Si yo hiciera así un diagramita de A, z depende de x, y. A su vez, el x depende de t y de s. Y el y depende de t y de s.
Parte buena de esto, todo lo que interviene es derivada parcial. No hay nada que sea derivada total. Parte mala, se puede derivar respecto de dos variables. Porque a vos te pueden pedir derivar z parcial respecto de t, que es la última variable que interviene acá, o te pueden pedir derivar z respecto de s. ¿Va? Vamos. Muy bien. Vamos bien. Primero voy a hacer uno bien sencillito para que entiendan por qué me quedarían dos derivadas parciales. Pero una cosa bien fácil, ¿eh? Después vemos el teorema. Supongamos que z sea igual a 3x cuadrado más 2y a la cuarta. Y el x sea e a la t más s cuadrado y el y sea logaritmo de t más 4 por s. Porque lo que quiero es mostrarles por qué hay derivadas parciales. Si yo reemplazo, o sea, yo tengo que f de xy es igual a 3x cuadrado más 2y a la cuarta, y voy a reemplazar. La x la reemplazo por esto. 3 por e a la t más s al cuadrado elevado al cuadrado. Más 2 por y es logaritmo de t más 4 por s elevado a la cuarta. Fíjense que esta función, ¿de cuántas variables depende ahora? 2. 2. La bautizo f asterisco. ¿De quién depende? De t y de s. O sea que esa f asterisco vos la podrías derivar parcial respecto de t, o le podrías calcular la derivada a esa f asterisco respecto de quién? De s. ¿Entienden? O sea, si yo reemplazo la x y la c, la y, por lo que tiene con t, me quedarían derivadas parciales, porque te queda una función de dos derivadas, que depende de dos variables. ¿Está? ¿Cómo se hacen estas derivadas parciales? Una pavada. El teorema dice, lo único que te exigen las hipótesis es que la primera función sea clase C1, o sea, tenga derivadas parciales continuas, y que tanto el x como el y también sean funciones clase C1, o sea, las derivadas parciales de cada una también sean continuas. Y acá te hace el diagramita. Dice, vos tenés que z depende de x y. ¿Sí? Olvídense de las derivadas, las flechitas. El z, acá, z depende de x y de y. Y a su vez x depende de s y x depende de t. Y depende de s y depende de t. Entonces, si vos querés la derivada parcial de z respecto de x, seguí todos los caminitos que te conducen, perdona, me equivoqué. La derivada parcial de z respecto de s, seguí todos los caminitos que te llevan a s. Este y este. ¿Quién es el primer camino? Este. Deriva z respecto de x. Por todo parcial, deriva x respecto de s. Más, segundo camino, deriva z respecto de y, lo llaman f, pero es lo mismo. Deriva z respecto de y por el segundo camino, deriva y respecto de s. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Voy a poner acá un cartel. Estamos haciendo regla de la cadena, básicamente, ¿no? Claro, Como más exactamente. expandida. Pero son todas ¿qué ahora? Parciales. Claro. Si derivás z respecto de t, caminitos que te llevan a t. Entonces digo, primero z respecto de x. Z respecto de x. Por x respecto de t. Derivada de x respecto de t. Más z respecto de y. Z respecto de y por y respecto de t. Y esto
les quiero contar una cosa. No tiene fin. Ponele la cantidad de variables que quieras, la cantidad de combinaciones. Mientras que vos te hagas bien el diagramita, todo te va a dar bien. Vamos a hacer un ejemplo. Este lo voy a dejar para que lo lean ustedes, porque quiero hacer un ejemplo para ordenar como lo haría yo como alumno, ¿eh? Entonces voy a poner acá ejemplo. Supongamos que yo tenga mi f de x, y igual quiero poner una cosa sencilla. A ver, x cuadrado más y cuadrado. Y a su vez, el x de st voy a hacer 2 por s más 4t. Y el y de st voy a hacer 6 por s más logaritmo natural de t. Pero yo les digo a los chicos que antes de hacer los cuadritos de dependencia, hagan todas las derivadas. Todas las derivadas. Entonces, son todas parciales, ¿eh? ¿Quién sería la derivada de f respecto de x? 2x. O 2x. ¿Y la derivada de f respecto de y? 2C. 2y. ¿Y la derivada de x respecto de s? 2. ¿Y la derivada de x respecto de t? 4. ¿Está bien? ¿Todos los demás? Y acá, derivada de y respecto de s, 6. 6. Y si quiero la derivada de y respecto de t, 1 sobre t. 1 sobre t. ¿Está? Si primero ustedes organizan toda su información con las derivadas, fíjense que quedaron acomodaditas. Después si hacen el diagrama de árbol, les es mucho más sencillo el ejercicio. Porque ahora voy a hacer el diagrama de árbol. ¿Cuál va a ser mi diagrama de árbol? Yo tengo esto. Tengo que z depende de x, y. X depende de la letra S y T. Y depende de la letra S y T. Y entonces me pide la derivada de Z respecto de S. Entonces digo, ¿cómo hago para llegar a S? Primer camino, derivo Z respecto de X por derivo X respecto de S. Más, segundo camino, derivo Z respecto de Y por derivo Y respecto de